Saludos dominicanas y dominicanos. Hoy nos agrada recibir la información de que alrededor de 925,000 dominicanos reciben a través de distintos programas del gobierno central de la República. Y a propósito de esos programas, entre estos, el de la vivienda, viviendas que en el caso de las inauguradas ayer en Monción y en Mao, benefician a 128 familias pobres del país, que evidentemente carecían de un techo propio digno. Pero 925,000 personas que reciben los beneficios de la mano solidaria del gobierno, que reciben Comer Primero, que reciben bono gas, que reciben bono luz, que reciben soluciones habitacionales, que reciben cobertura en términos de salud pública, de seguridad social. Para algunos esto no es relevante, para otros esto es satisfactorio, que es nuestro caso, en el sentido de que entendemos que hay una deuda social a propósito de un modelo que excluyó a por lo menos la mitad de la población dominicana de los beneficios que ciertamente generó, y que en definitiva los políticos dominicanos, y muy concretamente el presidente de la República, el señor Danilo Medina, se comprometió a saldar, lo que le ha permitido a través de una política integral, social, incluyente, sacar incluso de la pobreza más de 500,000 de dominicanos pobres, dominicanos y dominicanas, y le permite en un ejercicio honesto de manejo del gasto público, aplicar exitosamente recursos dirigidos a sacar a los pobres del círculo vicioso de la pobreza. Y esto se está cumpliendo, no solo a través de las políticas como la revolución educativa y otros muchos programas, pero esto se está cumpliendo a propósito de esta cobertura que en general están recibiendo más de 925,000 dominicanos. La otra información que vale la pena resaltar, y a propósito de cubrir deudas, y a propósito del buen manejo de las finanzas públicas, lo es el anuncio de que el gobierno central ha cubierto, ha pagado, ha honrado la deuda con Refidonza. Refidonza, que es el alambique, tal cual lo definiera el profesor Juan Bosch en su momento, una empresa devaluada por mucho tiempo, pero generadora, claro está, de grandes beneficios, finalmente terminó siendo en un 51% propiedad del Estado Dominicano y el restante 49% propiedad de Petróleos Venezolanos S.A., PDVSA, que pasó a ser accionista y socia del Estado Dominicano a propósito de la implementación de los acuerdos de Petrocaribe, que nos benefician en muchos sentidos, o nos han beneficiado. El Estado central o el gobierno central tenía una deuda con Refidonza, que es a su vez, como ya he dicho, una empresa en donde el Estado o el gobierno dominicano es accionista principal. Se debían 3,000 millones de pesos, esta deuda fue cubierta. ¿Por qué se genera esta deuda? Bueno, esta deuda es el resultado
del llamado diferencial del petróleo, que mide o establece la diferencia entre a qué precio tenía que vender Refidonza y qué precio fijaba el gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio. Y eso terminó generando una diferencia a favor, digamos, de Refidonza, y es una deuda que se fue acumulando a través de muchos años, que el gobierno central ha podido honrar en beneficio de Refidonza, que es propiedad del Estado Dominicano fundamentalmente. Lo que le va a permitir a este alambique, finalmente, poder invertir una cantidad considerable de millones de dólares el próximo año, este 2015, para aumentar su capacidad productiva, reponer todos esos equipos que ya resultan obsoletos, improductivos, y que incluso no es propiamente como explicaba don Juan por aquellos años en que lo hizo, no es propiamente una refinería de petróleo, puesto que en realidad era muy poca cosa lo que se refinaba, sino que se convirtió en una cosa que recibía ya gasolina, es decir, petróleo procesado, y operaba limitada por su propia ya obsolescencia e improductividad. Esta inversión se va a hacer, como hemos dicho, este próximo año en Refidonza, según anunció el señor Jiménez, Felucho Jiménez, quien es su presidente y demás, o administrador, entiendo. Esta deuda se cubre, le va a permitir hacer las inversiones y por lo tanto capitalizar aún más una empresa que es del Estado Dominicano, que es del gobierno dominicano y que debería seguirlo siendo durante muchos años, en beneficio de dominicanas y de dominicanos. De manera que nosotros desde aquí queremos señalar esto, cómo el gobierno ha venido cumpliendo con su deuda social, pero ha ido cumpliendo con las deudas acumuladas y con las obligaciones del gobierno del Estado Dominicano con distintos sectores, en una muestra de ejercicio transparente, eficiente y honesto de las finanzas públicas. Miren, nosotros tenemos hoy un bellísimo programa que compartir con todos ustedes. Me refiero a la participación aquí del CONADIS, encabezado por su director, el amigo Magino Corporán, director del Consejo Nacional de Discapacidad, quien viene acompañado en esta ocasión del señor Guillermo Díaz, sociólogo, encargado del Departamento de Inclusión Educativa del CONADIS. Es un discapacitado visual, pero ya saben, un académico y un experto en carne propia en estos temas. Y vamos a tener también al señor Rafael Tejeda, quien es el recepcionista del Consejo Nacional de Discapacitados. Rafael Tejeda, así como la participación de Joel Mercado, quien es intérprete de lengua de señas y a quien tenemos aquí pues acompañándonos a nuestra derecha. Y bueno, ya tenemos también al soporte técnico que está con nosotros del CONADIS, que es Junior Taveras. A todos damos la bienvenida a propósito de esta campaña hermosísima y esta ya jornada que cosecha éxitos evidentes, y de eso nos van a hablar ellos, de la campaña que no solo le da visibilidad digamos, a los discapacitados del país, sino que también apunta a hacer la sociedad misma nuestra más accesible, más inclusiva para todos, entre estos particularmente para aquellos que tienen la condición de alguna discapacidad. Bienvenidos sean todos ustedes, un gratísimo honor tanto de Ramón como mío y del pueblo dominicano de tenerles aquí tan llenos de optimismo
que incluso nos lo van a regalar. Bienvenido, Magino. No, gracias. Es una fiesta, diciembre, noviembre y diciembre es un espacio de mucha alegría para las personas con discapacidad. Se celebra el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, 3 de diciembre. Buena noticia, República Dominicana ha tenido en los últimos años que celebrar un mes. Es impresionante cómo se desarrollan programas, iniciativas, actividades en todo el país. Y por eso, aquí hoy estamos como coronando, por eso madrugamos llenos de gusto y ver el amanecer, como lo vimos hoy, que a veces no lo podemos ver, porque hoy venimos como ya concluyendo ese mes. Nos faltan algunas actividades. Nos falta en UNIBE, vamos a tener la firma del convenio y un saliendo el escondite allí. Ayer tuvimos en el foro socioeducativo sobre educación inclusiva y nos quedan, Guille, algunas actividades. Claro. Pero este de hoy es a celebrar. En CONADIS la alegría es un valor. Si nos ven alegres, no vayan a pensar que es una pose. Es que nosotros disfrutamos lo que estamos haciendo, ¿no es así, Ramón? Definitivamente. Y entonces allá es un valor la alegría, como lo es la coherencia. Entonces, en esta semana le toca al grupo La Coherencia, Guillermo, ¿verdad? Sí, estamos trabajando en eso. Bueno, tienen que darse duro porque el grupo La Alegría como que se lo está llevando a ustedes. Quiso superar. Así que no, encantado, encantadísimo de estar acá. Lo hacemos con muchísimo gusto. Tú hablabas, imagino, de ver el amanecer y de la alegría que se siente. Ver el amanecer, porque hay que estar temprano aquí. Sí. ¿Cómo percibe Guillermo el amanecer? ¿Cómo? Bueno, un ciego, ¿cómo percibe el amanecer? Porque vamos a hablar de percepciones, de cosas que sentimos, recibimos a través de los sentidos. Eso es percibir. Guillermo, cuéntanos esa experiencia. Esto es muy importante. ¿Cómo perciben ustedes, las personas con algún tipo de discapacidad visual? ¿Cómo puede percibir el amanecer? Por eso es que se utiliza ese término, persona con discapacidad, porque uno tiene 5 sentidos, ¿verdad? Pierde uno, pero los demás están ahí. Entonces, está la sensibilidad, está el tacto, ¿verdad? Y cuando usted en la mañana, fuera de su casa o en una ventana, puede sentir ese solecito que entra, ya usted sabe que está amaneciendo. Y eso es realmente muy importante. Eso se siente porque la persona con discapacidad, por lo regular, le falta uno de los sentidos, pero están los demás intactos y con eso disfruta y con eso puede desempeñarse cotidianamente. Intacto y potenciado. Claro. Porque la naturaleza compensa. Exacto, eso iba a decir. Entonces los que quedan se desarrollan más, se desarrollan más fuertes. No hay amanecer si los pájaros no cantan. Todos los tenemos, ¿verdad? Todos los sentidos. Pero ocurre que cuando hay la necesidad de utilizarlo, entonces usted lo desarrolla, como decía, imagino. El hombre, en principio, estaba encima de los árboles, ¿verdad? Pero una vez que avanzó, pudo bajar y producir su sustento. No tenía que buscarlo encima de los árboles, sino que producía en la agricultura para obtener esos alimentos. Y asimismo la persona con discapacidad utiliza y desarrolla los sentidos que le quedan. Pero además el entorno, Guille, porque yo he hecho ejercicio por si quedara ciego. Entonces, por ejemplo, Guillermo pone un pie de amigo ahora, lo del canto de las aves. En casa hay, por ejemplo, un ruiseñor cantor, y yo, aunque las mañanitas son muy oscuras ahora, no hay forma de dejar de darme cuenta que ya está llegando el amanecer, porque él comienza a cantar temprano. Y así los gallos. Qué maravillosos son, ¿eh? Los cubanos le dicen sinsonte. Sí, exacto. Yo quiero recurrir a unas imágenes de mi infancia, que era la infancia tuya, imagino, y la de Guillermo, y la de don Guillermo también aquí. Pero
yo la viví en un pueblo y en los pueblos la discapacidad es todavía, o era todavía mucho más dramático el problema o la situación que se presentaba. Yo recuerdo que visitaba una casa donde había una persona con discapacidad mental. Esa persona estaba aislada, totalmente aislada, encerrada en un cuarto, no la dejaban salir. Y yo lo recuerdo como ahora, perfectamente. No la dejaban salir, estaba encerrada en ese cuarto, porque en esa familia, y hablo de una, pero eran todas, igual, todas. Porque había una cierta, había un sentimiento de que eso era algo que no debía enseñarse, que no debía mostrarse. Y lo mismo ocurría con las personas que tenían algún otro tipo de discapacidad mental, ¿no? En este caso, o que no es mental nada más, sino cualquier otro tipo de discapacidad. Pero ocurría con las personas que hoy sabemos que tienen síndrome de Down, por ejemplo, que no se entendía aquello, ¿verdad? Mongólico. Pero había casos dramáticos que era el de las personas que, sin ser en un determinado momento discapacitados, empezaban a hacerlo a partir de una determinada edad, por un accidente, porque era una discapacidad que tenía un desarrollo que entraba a partir de una determinada edad. Y hoy tenemos el caso de este señor Stephen Hawking, que creo que se llama, si no recuerdo, inglés, que es todo un genio, pero un físico y con múltiples discapacidades. Que conoce, con múltiples discapacidades, está postrado realmente, pero que sin embargo sigue produciendo intelectualmente. ¿Y de qué manera? Haciendo aportes. ¿De qué manera? Unos aportes. Hay un libro formidable que se llama La historia del tiempo, de Stephen Hawking, que aquello hay que leerlo. Y es una persona que apenas puede hablar ya, pero que en su juventud estuvo muy bien desarrollado, muy bien dotado. Y a partir de los 30 años, 30 y algo, empezó a desarrollársele ya la enfermedad que lo ha discapacitado, pero que no le ha impedido producir y ser uno de los seres humanos más productivos incluso. Eso es correcto. ¿Sí? Y si usted nota, por ejemplo, uno se va a las décadas pasadas, en la República Dominicana, años 60, 70, muy difícil usted ver una persona en silla de ruedas haciendo una labor cotidiana como estudiante, como trabajador, etcétera, porque esta gente usted lo podía encontrar, sí, en la puerta de una iglesia pidiendo, ¿verdad que sí? Exacto. Ese era el panorama. Y para nosotros que eso ha ido cambiando cotidianamente, porque hoy se le da esa oportunidad para que se puedan desarrollar. Ahora, lo que ocurre es que tenemos que tomar conciencia, toda la población, todas las personas que tienen autoridad, tanto en el área del Estado como en la sociedad civil, para que realmente se incorporen todos a el ejercicio de sus derechos humanos y a que participen también en el desarrollo del país. Y esto es quizá muy importante, que ya hay una toma de conciencia en este sentido. Usted ha hablado de algo importante, don Guillermo, derecho, imagínate. Estamos hablando de derecho, porque no es que se le da, a nadie se le da, se les reconoce un derecho. La sociedad, en la medida que va avanzando, que va creciendo, se le va reconociendo los derechos que tienen de ser seres humanos, como cualquiera otro. Esos son derechos humanos. Y aquí tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. No es que les estamos otorgando, no les estamos dando, no les estamos... Porque ahorita Guillermo comenzaba precisamente el comentario que hizo con el reconocimiento de que más de 925 familias, 925.000, vamos a 3 millones y tanto de personas,
si lo multiplicamos por 4 solamente, ¿no? En 900 y tantas familias, 4 por familia, son 3 millones y pico de personas. Estamos hablando de que cuando el Estado, cualquier Estado, en este caso el Estado Dominicano, está llevando a cabo estos programas de inclusión en bono gas, en bono luz, en todos estos programas, lo que está es reconociendo el derecho que tienen esos dominicanos y esas dominicanas, derecho. A la vivienda, a la salud. No se está hablando de regalarle, de otorgarle, de que el Estado está siendo bueno, generoso, no, está bien, hay una orientación, porque en este caso la voluntad política del presidente, del jefe del Estado mismo, en este caso cuenta. Pero pero no es un acto de generosidad, ni es un acto, ni una dádiva. No, es el reconocimiento del derecho de estas personas primero a vivir y a existir y a disfrutar plenamente su condición de seres humanos, y segundo, el reconocimiento de esos derechos que tienen como seres humanos. Esos derechos, como bien lo dice, ustedes ven que vale la pena levantarse temprano para venir a esta gente. Uno disfruta mucho de escuchar las intervenciones de los compañeros. Yo pienso, por ejemplo, en algo que doña Cándida Montilla de Medina plantea mucho en las reflexiones que hacemos. Nos dice, es un cambio de cultura. O sea, con una certeza de lo que estamos haciendo, que siempre dice, es un cambio de cultura. Eso que tú has planteado, esa construcción de derechos, el de que no se le trate con caridad, sino con derecho. La caridad es peor que la discapacidad. La caridad mata la dignidad, es decir, mata a la persona humana queda eliminada, porque queda como un objeto al basurero. Es decir, cuando haya que protegerlo, como bien dice Ramón, no le estamos dando, es su derecho. Y se hace un puente, que es lo que está haciendo el presidente Danilo Medina, doña Candy, un grupo importante de ministros, como José Antonio, el ministro de Deporte, INAPA. Es decir, asumiendo esta deuda social con la persona con discapacidad y siendo inspiración para que se dé una cadena de construcción de derechos. Eso es lo que pasa cuando se asume esta política. Lo que el presidente hace, lo que hace la primera dama, nos ayuda a que los gobernadores en este momento, por ejemplo, estén colaborando efectivamente como lo están haciendo los gobernadores y los síndicos con lo que se llama la Consulta Nacional de Reglamento de Aplicación de la Ley número 5-013. Esa ley que sustituyó la 42-2000 nunca tuvo reglamento. 12 años. 12 una años. ley sin un reglamento. Sin un reglamento. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se construye? Estamos en el territorio consultando provincia por provincia, haciendo el reglamento y creando la cultura de la ley y la cultura de esta convención. No hicimos, que podía hacerlo fácil, un reglamento de laboratorio con un par de expertos y ya, y salir. No, este es un reglamento que viene con las propuestas, los aportes de la persona ciega, del lesionado medular, de la discapacidad intelectual, para que ellos mismos nos digan cómo se van a canalizar esos derechos. Y que hay que hacerlo en un lenguaje técnico accesible, que garantice la comunicación con la persona que no han tenido ese desarrollo y esas oportunidades en las academias. Quiero decir y llamar a que nos colaboren en todas las provincias. En este momento estamos en la línea noroeste. La consulta se viste de historia, de gloria en este momento. Ayer estuvimos en Mao. En este momento los consultores están en Santiago Rodríguez. Siguen a Dajabón. Y allí están participando las autoridades, los líderes comunitarios y las personas con discapacidad, junto a los consultores. Ya fuimos a Samaná.
Estuvimos en San Juan de la Maguana y Barahona. Hay que ir a cada provincia a recoger los aportes de nuestra gente, construyendo la cohesión, construyendo los derechos, recibiendo las críticas, porque cuando hay siglos de deuda, tú tienes que saber que la población, una vez tú le abres el trecho, la carretera de los derechos, van a demandar, y eso es lo grande. Estimado Magino, ¿cuál es la población de discapacitados del país? Para que la gente también se ubique con respecto al tema. ¿De qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Que claro. no se trata de un escaso grupo. Más o menos, ¿qué estiman ustedes que es actualmente la población? Nosotros, el censo 2010 establece 12.4, ¿verdad, Guille? Sí, 12.3. Más de 1 millón. 12.3, más de 1 millón. Sí. Ese es el censo, ¿no? El programa Saliendo del Escondite, que es un programa que trabaja la inspiración de la persona con discapacidad en el territorio y que hemos aprendido mucho del programa del presidente que hace los domingos. El presidente lo hace sorpresa. Nosotros tenemos que planificarlo y avisar mucho, pero igual la planificación también que lleva aquello. Ahora, ellos no pueden venir a Conadis, entonces nosotros vamos al cercado, vamos a Hondo Valle, vamos a Samaná, y se hace el programa Saliendo del Escondite. Y ahí se articula y se construye la agenda, porque también los funcionarios públicos le pedimos que salgan del escondite. ¿Y salen del escondite? Salen, y va el gobernador, va el síndico, viene Senasa, viene la Junta Central Electoral, vienen los líderes y marchamos, cantamos, se hace deporte en silla de ruedas. Entonces también le quitamos miedo y matamos el miedo a los funcionarios y a las personas con discapacidad. Saliendo del escondite es un instrumento de matar el miedo. Y cuando hablo de matar el miedo, estoy hablando de Juan Bosch, estoy hablando de 1961, cuando vino a este país. Es el sustento nuestro en el territorio. Juan Bosch es una inspiración para nosotros con ese discurso, porque hay que matar el miedo. La persona con discapacidad, al ser excluida y olvidada, tiene mucho miedo. Y la sociedad le tiene miedo también a la persona, porque hay una cultura que cree que tener discapacidad es una maldición de los dioses. Se creía eso. Se creía. Y hay una cultura que cree todavía que son enfermos. Por ejemplo, Hawkins, que me diga a alguien si esta estrella digna de la humanidad, tú me puedes decir que es enfermo. Es decir, el enfermo es el que no entiende. El que no entiende. Es una sociedad enferma. Porque la discapacidad se mide en función de la incapacidad que tiene la sociedad de reconocer mi derecho. Si yo no puedo acceder al teatro, al cine, si yo no puedo entrar a la escuela, al trabajo, porque está lleno de... Si el transporte es horrible, entonces la sociedad es la que tiene discapacidad. Porque yo estoy listo para producir. Ramón lo está. Y él ahorita podrá decir cómo llega a Conadis. Un testimonio vivo. ¿Cómo llega? ¿Cuál es su rutina para romper todas esas barreras y él estar en un puesto de trabajo? Rafael Tejeda. Rafael. Cuéntanos eso sí, que él nos ha esbozado. ¿Cuál es tu propia experiencia, Rafael? Bueno, primero que nada, buenos días. Gracias por la invitación. En realidad mi experiencia personal ha sido algo maravilloso. No solamente por la motivación, no solamente por la oportunidad que se le ha dado a las personas con discapacidad. En mi caso personal, mi primera experiencia de trabajo. Pero también es un reto, obviamente, es un desafío, el cual no solamente yo como persona, sino toda la institución, estamos trabajando para que ese desafío sea enfrentado y superado por las personas con discapacidad. En mi caso personal, pues para llegar a mi trabajo, mi puesto de trabajo, yo tengo que tomar... Aguántate ahí. Tú fuiste a la escuela. ¿Desde qué edad? ¿A qué escuela asististe? ¿Cuál fue, si sentiste en algún momento que se te excluía o tuviste algún tipo de dificultad a propósito de tu discapacidad? Bueno, dificultades tuve muchas. Los planteles escolares
como todos sabemos, lamentablemente en tiempos anteriores, en épocas anteriores, pues no estaban en condiciones para albergar o darle el verdadero recibimiento que necesitan las personas con discapacidad. Y ahora sí. Se está haciendo el trabajo, se ha avanzado bastante. La sociedad ha entendido que necesita darle el derecho o reconocerle el derecho a las personas con discapacidad. Y los planteles escolares están siendo remozados, están siendo renovados para recibir y albergar a las personas con discapacidad. Todavía, obviamente, es un trabajo que falta mucho por hacer. Tú te graduaste de bachiller o eres Sí, bachiller. sí. Y entraste a trabajar por primera vez en tu primer oficio, digamos, tu trabajo es en el Consejo Nacional de Discapacidad como recepcionista del Consejo. Esa es la historia. Cuéntanos cómo llegas tú todos los días, creo que aquí a la José Gabriel García, Arzobispo Portes. al Arzobispo Portes con carreras. Con carrera. Bueno, mi hermano, mi familia, gracias a Dios, ha sido una bendición, como para todo el mundo, pero en especial para mí, porque me ha enseñado lo que es la superación. Y ellos también me han sido soporte. Ellos me dan, como quien dice, como decimos en buen dominicano, una carrerita o una bola hasta una parada. Y de ahí el transporte que tenemos en el Consejo Nacional de Discapacidad Una parada pasa del metro. de una guagua, De una guagua. de un transporte público. Entonces ahí ellos me pasan a buscar y desde allá pues nos transportamos, pasamos por varios colegas de trabajo y desde allá nos transportamos hacia el Consejo Nacional de Discapacidad. Guillermo, pero perdón, Rafael es estudiante de término de Unicaribe. De Unicaribe. Sí. Sí. ¿Qué estudias? Educación, mención, idiomas. Fantástico, fantástico. Y Marco, ¿cuál es la experiencia de Marco como persona con una discapacidad auditiva? ¿Cuál es tu experiencia, Marco? Cuéntanos tu mundo a partir de tu experiencia. ¿Sí? ¿Cómo traducimos? Buen Magín? día. Les voy a contar mi experiencia. Yo trabajo para la comunidad sorda y le digo a todos acerca a todos los sordos. Gracias a CONADIS, que ha apoyado mucho a esta comunidad. Se ha esforzado mucho por apoyar esta comunidad. También en mi familia, que me ayudó para estudiar y siempre estaba conmigo dándome consejos para estudiar. ¿Qué estudias, Marco? ¿Qué estudias? Software. Estudias software, programación y ese tipo de cosas. Informática. Computadora, informática. Exacto. Añadiendo, pero con las personas oyentes que estaban apoyándome y explicándome los detalles en mi clase, porque a veces resulta ser un poco difícil si no tengo un intérprete de lengua de señas para apoyarme en la universidad. Entonces terminé, pero hay muchos que todavía no pueden porque no tienen un intérprete. Y es su derecho el estudiar, que pueden aprovecharlo, pero necesitan la interpretación. Él nació sordo. Que si naciste sordo, ¿sí? Yo nací oyente. Luego, como a los 3 meses, mi madre tuvo una enfermedad severa. Tuve una enfermedad severa, entonces yo iba a una escuela oyente, el profesor le estaba enseñándome, pero yo no podía escuchar nada. A lo primero sí, pero después iba perdiendo la audición. Entonces después concluyeron que yo era sordo, entonces me enviaron a la Escuela Nacional de Sordos. Y como yo no sabía la lengua de señas, entonces yo comencé a los 4 años. Fui aprendiendo la lengua de señas como papá, mamá, hasta que me acostumbré y ahora estoy aquí. Y gracias a Dios he podido graduarme
y seguir adelante. ¿Esa ha sido tu experiencia en la escuela? ¿Cómo tus primeros estudios, Marcos, cómo los llevaste a cabo? Fue bueno, fue maravilloso. Mi clase desde primero hasta el final logré entender todo. Quiero volver a estudiar y continuar estudiando y seguir avanzando. Me gusta estudiar. Quiero estudiar página web. Quiero ser diseñador de página web. Experiencia interesantísima. Que tú decías ahorita, imagino, que tú haces el ejercicio de ver por si te quedas ciego, ¿no? Es un ejercicio que me imagino que lo hace mucha gente, porque yo lo he hecho. Y si un día yo me quedo ciego y de repente yo digo, bueno, yo sé dónde está el jabón. Pero resulta que fue un mundo que yo construí a partir de la visión que tengo ya. No es lo mismo nacer como ciego que uno colocarse en la posibilidad de quedar ciego, que es lo que le pasó a Marco, que la discapacidad él la fue desarrollando en el tiempo, es lo que le pasó a Beethoven, solo que a Beethoven se le desarrolló cuando ya él pudo componer casi todas sus sinfonías. Y desde luego el conocimiento de la música que hizo, pues le permitió componer música aunque estaba sordo. Pero ya tenía los sonidos en el cerebro. O sea, ya él tenía los sonidos y por lo tanto, como los tenía en el cerebro, no tenía que escucharlos con los oídos, porque ya él los tenía ahí. Y componía, hacía composición. De hecho, la última de sus sinfonías, creo que la novena sinfonía de Beethoven estaba totalmente sordo, según se dice, ¿no? Estaba totalmente sordo. ¿Y qué obra? ¿Y qué sinfonía? Aquello hay que... Guillermo quiere decir algo, Ramón, a propósito. Sí, yo quiero decir algo con respecto a Marco Junior. Marco Junior está designado en el Departamento de Tecnología e Informática del CONADIS por su conocimiento en computadora. Pero Marco Junior constantemente lo están llamando, por ejemplo, de protección social, porque es una persona completamente práctico para, por ejemplo, para distribuir sillas de ruedas, para organizarlas, para preparar una cancha cuando las personas con discapacidad físico-motora van a jugar basquetbol, etcétera. Señores, increíble la utilidad que reporta una persona como Marco Junior. Por eso es nuestro llamado a la sociedad que entiendan que es que esta persona lo que hay que darle su oportunidad. Guille, para que siga, pero tú sabes lo que hace Marco cuando estamos en el territorio con los jóvenes en las escuelas. Marco Junior hace un taller enseñándole lengua de señas y cuando viene a ver están todos los jóvenes de los liceos alrededor de Marcos, porque es un imán. Es una conexión, una persona, digamos, sal de la tierra. Es un saladito. Entonces es una maravilla en CONADIS. Es increíble. Sigue. No, por ejemplo, en el CONADIS, después que llegó la nueva administración, se ha impuesto que los lunes hay una reunión a las 8 en punto. Estamos todos reunidos, todos son los responsables. Marco Junior está ahí. Y a él se le da la oportunidad, también como a los que estamos todos en esa mesa de trabajo los lunes, para que exponga. Y siempre se resalta lo que él hizo la semana anterior. En todos los departamentos de nuestra institución es una de las personas más útiles allá. Inspiradora. Completamente inspiradora. Imagino CONADIS y el CAE, porque todo comienza a veces por el principio. Sí. Es decir, cuando tenemos discapacidades congénitas, y en general muchas de las taras o de los problemas que confronta el ser humano, los confronta en su etapa de mayor debilidad y de mayor dependencia, que es precisamente la primera infancia.
Y sabemos que la primera dama, doña Cándida Montilla de Medina, ha estado particularmente encima de este tema, que resulta ser no solo emblemático de esta administración gubernamental, sino ejemplo para otros países, por lo pronto de la región. Cuéntanos de esa relación que finalmente se logra, de importantización del Consejo Nacional de Discapacitados y de la estrategia misma del despacho de la primera dama. En términos de Estado, la madurez con que trabaja doña Cándida. Hay que decir que es una profesional de la psicología. Pero claro, y una claridad de lo que es la rectoría. O sea, ellos y sus técnicos, doña Cándida y sus técnicos, viven situando permanentemente en el lugar donde tiene que estar el CONADIS. Es decir, es una labor para fortalecer la política de Estado. Ustedes, si yo le digo a ustedes que a veces, ella misma me ha dicho, usted tiene que venir más, usted demándeme más. ¿Por qué más? Hace más que lo que se dice por su persona, no anda exhibiendo mucho lo que se hace. Nosotros nos sentimos altamente apoyados. Ahora, ¿por qué le digo que más de lo que se dice? Porque solamente tú tienes una relación donde lo institucional, donde la visión de Estado esté en primer lugar, tú sabes que eso es muy grande. Eso es muy grande y hacía falta. Eso genera una confianza, genera todo un proceso de coordinación, ayuda a articular a donde nosotros no podemos llegar, entonces ella llama y facilita esta rectoría. Eso es muy grande, porque recuérdense que estamos en una cultura donde todavía muchos de nosotros nos nombran en un puesto y nos confundimos y nos creemos semidioses. Entonces, tanto la primera dama como el presidente, por ejemplo, cuando yo recibo el decreto, yo le digo, presidente, ayúdeme, que esto es muy grande. Y el presidente me dice, sí, porque te toca una problemática transversal. Punto. O sea, tú estás hablando con unos técnicos, en primer lugar, con una comprensión. Le dije esa palabra y él sabe perfectamente que yo le estoy diciendo a los ministros, a ese nivel, es usted que tiene que decirle, y él me dice, no, ¿por qué transversal el tema tuyo? Entonces, por eso nosotros llegamos a CONADIS y Guillermo me dice siempre, no baje el ánimo, no detenga el ímpetu, porque me dice Guillermo, porque nosotros vamos con un cajón de propuestas y de sueños apoyado ya. Observa lo que significan los CAI. Tú lo decías, la población más vulnerable. Estamos hablando de síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo. Pero entonces, ¿dónde? Los más pobres. O sea, por eso tú ves que los CAI, tú tienes uno acá en la Luz Perón, se trabaja el de Santiago, se trabaja el de San Juan de la Maguana, el de Santo Domingo Este, Higüey, buscando, acercando a las personas para que puedan acceder a este proceso de Cuando hablamos de rehabilitación. CAI, estamos hablando de Centro de Atención Integral a la Discapacidad. A la discapacidad. Eso es CAI. Eso es lo que quiere decir. Es correcto. Y entonces decirle a la población lo que significa esta construcción en un país donde las universidades se te metieron en una onda del negocio, perdieron la conexión con la comunidad. Entonces el CAI y CONADI muchas veces tenemos que formar los recursos, formar las competencias para que puedan estar con nosotros. Por eso que le digo que hay muchísimas cosas que por su formación y su ética, ella no la va a decir, pero es mucho más que el CAI. O sea, hay un intangible, hay una construcción, hay un proceso, hay una riqueza, hay una enseñanza de si el Estado asume esta deuda. Estoy asumiendo el liderazgo que me asiste como Estado frente a esta población y convoca. Y dice, familia, ven,
haz lo tuyo. Le dice comunidad, haz lo tuyo. Empresariado, haz lo tuyo. Ministros, háganlo de ustedes, con su cuota laboral, con sus programas específicos en cada ministerio, como manda la ley y la convención. En este momento, yo les cuento, Guillermo, el país se prepara para hacer el informe en Ginebra. En este momento están los técnicos de CONADI desbordados, porque el día 15 es el plazo fatal para mandarlo. Yo aprovecho para decirle a los ministerios que no han enviado su informe, que lo envíen, porque vamos a hacer un informe del país, y a veces el país no queda tan bien porque los informes no se transparentan. Es decir, a veces haciendo el trabajo, pero no lo informamos. Ahí me consta. Entonces esta es la importancia de la rectoría de CONADIS, porque es ayudarle a construir la partitura a cada gestor. Yo tengo que felicitar a muchísimos ayuntamientos, en este caso la mancomunidad de la línea noroeste, el de Boca Chica, el de Santo Domingo Oriental, muchos síndicos articulándose y buscándonos, reconociendo que somos el órgano rector en política pública. Entonces nos llaman, porque no basta con hacer una rampa en el municipio. Esa rampa puede ser un peligro para el ciudadano si se construye sin las debidas inclinaciones y los debidos materiales. Ahora me dijo el síndico de Moca que quería nuestro apoyo porque él tiene un plan. Esto fue el sábado pasado en Moca, en el marco de la consulta del Ministerio de Cultura por la convocatoria de los proyectos, proceso bello que se está llevando en el Ministerio de Cultura. Así y el síndico ahí me dijo que quería el apoyo y ya le estamos mandando a nuestros técnicos. Entonces, esa inspiración, esa construcción es lo que yo llamo, Guillermo, que el trabajo del presidente Danilo Medina y de doña Cándida, ese intangible, esa construcción del proceso que tú sabes muy bien, todo lo que significa esa voluntad colectiva, esa certeza de que lo estamos haciendo con seriedad, esa certeza de que no es un juego, de que es verdad. A mí me preguntaban, ¿y Danilo tiene algún hijo con discapacidad? Me preguntaban en el territorio. No lo tiene. Ah, pero ¿cómo va a ser? Porque casi siempre los funcionarios que lo hacen es porque no, es un profundo compromiso con este pueblo. Y cuando él dice que coloca al ser humano en el centro de su política, es eso, y busca a lo vulnerable como prioridad. Y lo que está diciendo, las personas con discapacidad son prioridad. Y yo le digo a los ministros, busquen el plan de gobierno y van a encontrar 8 puntos prioritarios en discapacidad que tiene el presidente. Porque también algunos me preguntan, ¿de dónde es que salen tantas cosas? Mira, esas sillas que ven ahí, son por primera vez en 40 años, las personas con discapacidad, los deportistas, tienen silla adecuada para salir a competir. Por primera vez, las sillas que pasaron anteriormente los deportistas. Por primera vez, y les quiero decir más, este año 2015, hay un grupo de personas con discapacidad que viajará al Pico Duarte. Allá irán a honrar al Patricio y a disfrutar la naturaleza. E irán personas como Rafael. Por lo menos hay 3 sillas ya, se trajeron de Francia. Son camasillas para escalar. Porque ellos tienen derecho a escuchar la fiesta de los ríos en la montaña, y escuchar la fiesta de las avecillas en la mañanita, y ver de allí y experimentar el frío en el Caribe. El jilguero del Pico Duarte. Pero las mulas son más seguras, ¿eh? Las mulas son más seguras. Mira, Guillermo, una cosa que te quiero decir con relación a eso. El retorno, la retroalimentación de quienes lo llevan es un proceso transformador. Va a haber una relación de las 2 o 3 personas que van a ir con ellos por varios días, que definitivamente va a haber un retorno, porque la discapacidad nos potencia a todos, pero la sociedad, igual que la muerte, igual con una serie de temas que no se abordan en la familia, en la escuela,
Por eso tenemos miedo a la discapacidad, pero nos potencia. En cualquier momento puede ser. Imagínate, ¿y este festival cuándo fue? Ese festival fue el domingo. Este domingo. Eso fue en Guivia, y ahí está el teatro participando, ahí están los artistas, ahí están en el programa Atrévete a ponerte en mi lugar, ahí están nuestros pintores, ahí hubo una pintora que vendió un buen dinero, porque supe que Holguín de INAPA compró varios cuadros, también Oscar Villanueva compró cuadros, también Tácito Perdomo compró cuadros, pintores, cuadros de 30, 40 mil pesos, Guillermo, nuestros pintores sordos. Sí. Y Luis Andrés, el chico caricaturista, que es un arquitecto egresado de la Puncamaima. Yo creo que el único arquitecto sordo, Luis Andrés de la Puncamaima. De la Puncamaima. Ese chico ahora mismo está desbordado de trabajo. Ahora mismo tú le pides una caricatura y no puede, te dice, esperemos enero. No hay tiempo. Imagino, ¿cuáles provincias concentran mayores problemas de población con discapacidad, pero además problemas para el ejercicio de los derechos de los discapacitados? Claro, hay un fenómeno de pobreza. Tú ves, la pobreza y la discapacidad tienen una relación estrechísima, y entonces ahí todo se dimensiona. Una madre sin información, una maestra sin información, un entorno todavía pegado a esa cultura de que una maldición, de que no es persona. Eso es terrible. Y la gráfica, el testimonio de los encuestadores, cuando te dicen que en muchos hogares de esto le decían que vivían 6 personas y un loco, o 5 personas y un ciego, o sea, un concepto bárbaro de que no son personas. Entonces ahí es terrible, por el nivel también de desinformación. Ahora, el Gran Santo Domingo, Gran Santo Domingo, que es el reto, pero también la oportunidad, el reto, de que lo hagamos accesible, vivible. La persona con discapacidad va a ser referente permanente de por dónde vamos. Cuando lo veamos circular con facilidad, cuando podamos ver una persona ciega cruzando la 27 con Máximo Gómez, protegido, cuando veamos esos indicadores, entonces nosotros podemos levantar la copa con un Mavi Ceibano. Sí. Y decir, sí, estamos construyendo la sociedad. No es más fácil partir, por ejemplo, de Boca de Cachón, que es una experiencia que debe haber recorrido transversalmente el tema de la discapacidad. Es inteligente la estrategia. Tú tienes que ir dando mordidas. Lo de Boca Cachón, ahora viene Ciudad Juan Bosch. Jardines del Gautier, La Barquita. La Barquita. Tú vienes ahora con lo que hizo el presidente con la escuela en Los Mameyes. Inauguración de una escuela de tandas extendidas, donde el presidente manda el mensaje clarísimo de que quiere todos los detalles inclusivos. Personas izquierdas e izquierdos, obesos y obesas. Que antes eran los zurdos. Los zurdos. Ah. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese porcentaje de personas excluidas en los escenarios, no hay ni butaca para ellos. Fíjate cómo es que tienen que escribir al final. Sí. La barbaridad. Y hay familias que le obstruye el desarrollo del brazo para hacerlo derecho, porque no puede ser zurdo. Es una barbaridad de violación de los derechos. Entonces, en esta escuela se resaltan todos esos detalles. El laboratorio, que la silla de ruedas quepa, el baño. Entonces, el presidente le está diciendo ahí a todos los ingenieros y a todos los constructores cómo es que quiere, de ahora en adelante, las escuelas. No es que tenga una rampa en la cancha, en la entrada, no. Le está diciendo, yo quiero accesibilidad y yo quiero que el tramo de la igualdad, que es el de los detalles, el del zurdo, la zurda, el obeso, la obesa, el niño, el menso, ahí es que se demuestra la humanización de la política. Lo que tú estás señalando, imagino, apunta hacia
una dirección que yo creo que es la que tenemos que comprender, porque el asunto es al revés. Discapacitado no es el que tiene una discapacidad auditiva o motora o visual. Discapacitada es la sociedad que es de incapaz, por eso es discapacitada, porque es incapaz de percibir los derechos de esas personas y de percibir, de darse cuenta, no solamente de esos derechos, sino de que esas personas también perciben el mundo de una manera quizás un tanto diferente a como la percibimos cualquier otra persona que no tenga ese tipo de dificultad o de discapacidad, como se quiera decir. Un problema de la peor discapacidad de una sociedad no es de las que estamos hablando. No. La peor discapacidad es la pobreza. Y así como la sociedad ha estado ocultando, y ahí viene esto de salir del escondite, la sociedad nuestra ha estado tratando de ocultar, de esconder a estas personas. Ha tratado de esconder también la pobreza. Claro. Porque tenemos 4 millones de dominicanos discapacitados porque son pobres. Esconder la responsabilidad. Exacto. Rehuir la responsabilidad. Esa es la peor discapacidad. Es la sociedad la que es discapacitada. Te tengo que interrumpir, pero para dar un testimonio, que es un retrato de lo que tú dices. Cuando comenzamos en CONADI, Guillermo lo sabe, había compañeros que me llamaban y me decían, pero director, ese programa de Saliendo del Escondite lo va a desbordar. Nosotros vamos a tener capacidad para recibir aquí toda la gente que va a venir sobre nosotros. Y yo le dije que no desborde, este gobierno no tiene miedo. Sabemos que no podemos dar todas las respuestas, pero tenemos el deber de decirle a ellos cuál es la ruta de sus derechos. Y yo le decía, y ellos van a entender dónde está nuestro límite, porque tú no puedes pagar la deuda de 500 años en 4. Yo le decía, nosotros estamos haciendo 2 gobiernos en uno, un 2 por 1, y se me reían. Es un ritmo para aprovechar a un nivel tal que nosotros trabajamos los sábados, los domingos, hora extra. Allá, este equipo nuestro tiene una inspiración, un compromiso grande. Allá a las personas se han estado buscando, Guillermo, primero, más que todos los títulos, compromiso. Y después que descubrimos que hay compromiso, entonces vemos los títulos. A nosotros ya no nos van a engañar. Don Guillermo quiere decir algo. Sí, porque no es solamente el CONADIS que debe dar la respuesta, Guillermo y Ramón. Es toda la comunidad donde está presente el Estado Dominicano. Los ayuntamientos, y ustedes lo saben, tienen una partida para la comunidad. Y ahí están incluidas las personas con discapacidad. Y eso hay que sacarlo y hay que ponerlo a funcionar. Mismo que el senador, los diputados, los regidores y toda esa comunidad civil también que incide en esa sociedad. Es decir, CONADIS coordina todo eso porque antes del Saliendo del Escondite se hace un taller con los representantes para que ellos entiendan el por qué se vaya a hacer ese trabajo. Y yo quiero, si me permiten, aprovechar también aquí que estaban hablando de la inclusión educativa, ¿verdad?, de las escuelas. Son 29.000 aulas que se propone en estos 4 años construir el gobierno dominicano. Pero óigame, en un esfuerzo conjunto del Ministerio de Educación, de Obras Públicas y del CONADIS, por una voluntad, por un mandato del presidente de la República, al menos la primera planta de las escuelas que se están reconstruyendo y las nuevas deben tener accesibilidad en su dependencia. Los baños, las aulas, en las dependencias, las oficinas, en las recreativas, etcétera. Ese trabajo se está haciendo y por eso que Magino le hablaba
de la escuela de los Mameyes, del Liceo de los Mameyes, que fue inaugurado el día 2 y estuvimos ahí, y esa es accesible, esa escuela. Y ese es el ejemplo. Señores, en este país eso es un hito. Por ejemplo, la enseñanza, ustedes saben, que desarrolla los pueblos. Quizá un poquito a largo plazo, pero bueno, es lo que desarrolla los pueblos. Nosotros somos república porque Juan Pablo Duarte entendió eso y enseñó a los trinitarios en el quehacer para ese proyecto de nación. Hizo un esfuerzo también posteriormente Ulises Francisco Espaillá en el año 1876, pero solo duró 7 meses. Luego como Juan Bosch hizo un esfuerzo, luego Ramón Cáceres, que no se conoce mucho, 1905-1911, y construyó decenas de escuelas en todo el territorio nacional. Y el esfuerzo de Juan Bosch, pero que nomás duró 7 años. Si lo dejan, esto se hubiera llenado de escuelas. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos que tener ahora. Pero también se está en conversación con los responsables de la ciudad Juan Bosch, para que al menos en esos lotes haya un apartamento de esos que sea accesible a personas con discapacidad. Eso lo hace CONADIS, pero no solo. CONADIS con las instituciones del Estado. Guillermo, hay 2 cosas en las que se están trabajando ahora, por lo visto, ¿no? Digo, muchas, pero 2 que quizás vale la pena que resaltemos. Número 1, el reglamento, porque no puede haber una ley sin reglamento, no se puede aplicar la ley sin un reglamento. Pero esta ley que estaba aprobada hace 12 años, no se discutía el reglamento. Entonces, bueno, se está trabajando con el reglamento. Pero eso lo que quiere decir es que las cosas que no interesan no se discuten en este país. Ah, sí, hagan la ley, está aprobada, pero ¿y el reglamento qué hacemos? Eso es como la ley de la tarjeta de crédito, que se mantuvo el reglamento ahí hasta ya usted sabe por qué, bueno, había que dejarlo así. No conviene. Sí, usted no conviene, las cosas que no convienen no se discuten en este país y en todos los países. Pero hay un segundo tema importante que es el del lenguaje. Estamos trabajando con esto del lenguaje, o la lengua, el idioma que debemos emplear, y este es un aprendizaje importantísimo. Y el tema de la cultura. Por eso, ¿Qué idioma, qué lengua emplear para referirnos a estos hermanos, compañeros, amigos nuestros? Vamos a concluir, vamos a decir, con este ejemplo positivo y la rosa de Bayahibe. Recuérdense de la rosa de Bayahibe, la rosa nacional. ¿Dónde está la rosa de Bayahibe? No la vemos. Este ejemplo de la comunicación, vamos primero con la rosa y terminamos con la comunicación. Miren, señores, ahí tienen la rosa de Bayahibe, que es la flor nacional. El orgullo nuestro se está viendo en una dimensión mayor ahora con esta rosa. Es un cactus que casi se pierde en extinción. Allá se consigue en Bayahibe. Y nosotros somos los embajadores. Un acuerdo con el Jardín Botánico Nacional, su director Ricardo García. A quien le agradezco el envío de 3 ejemplares. De 3 ejemplares. Sí, esta rosa, la persona con discapacidad la estamos llevando junto a Saliendo el Escondite a todos los pueblos. Se hace fácil, no hay que gastar un dinero. Fíjate también lo que es la coordinación, porque nosotros en el mismo paquete, cada vez que vamos entonces al municipio la llevamos y se siembra en el parque, se siembra en las escuelas. Ahora mismo el CONADI está haciendo placas para ponerle al pie el nombre y que los estudiantes sepan bien de qué se trata. En Moca llevamos 2 y ahora hay que mandar como una camioneta porque todos quieren y eso nos alegra. Este cactus debe sembrarse en un área donde el agua no se estanque, porque aunque necesita agua, no requiere tanta. Es un cactus. Es un cactus. Un cactus con hoja, mírenlo ahí. Además. Y espina. Y espina. Entonces, y muchas. si tiene espina, porque trae su propia defensa.
Es una belleza. Observen ustedes lo que hace Canadá, la India, por citar dos países, que casi aparece en toda la simbología de estos grandes países, estos grandes pueblos, el tema de su flor nacional. Lo que estoy diciendo aquí, que la persona con discapacidad somos los embajadores y los que les pedimos a todo el que vaya a sembrar un cactus, que invite a una persona con discapacidad, como hizo doña Candy el día 3 en Mauricio Báez. Ella sembró en el club Mauricio Báez, en la parte de la fundación Mauricio Báez, un cactus, la flor de Valladolid, junto con un equipo de personas con discapacidad. Queremos que eso se dimensione, queremos que esté en los jardines de los periódicos, en los jardines de las plantas de televisión, que esté en todo el país, para que cuando lleguen los marzos, los abril y los mayo y junio, tengamos el país repleto de la identidad, que es una inspiración también de paz. Se nos agotó el tiempo y no podemos aguantar ya a don Ricardo, que está haciendo demasiadas señas. Esta gente son implacables, imagino. En un próximo encuentro yo quiero que hablemos de lengua de señas. Y lengua... Terminología. Terminología, ¿no? Terminología. Y tenemos a nuestro traductor allí Sí. también. Él tiene derecho a hablar también. Así que hablaremos Y él con nuestro excelente. traductor. No, pero preguntémosle algo al final. No, se nos agotó el no tiempo. tenemos tiempo. Se nos agotó el tiempo y tenemos al magistrado Fernando Casado esperándonos ahí Ah, no, también. no. Y Que viene a pelear. No, además. pero Fernando. que nos hable de No una viene primavera en para el el son de mundo. paz. Exacto, de esa primavera. De una primavera para el mundo. que Entonces estamos le viene bien la construyendo. rosa. Estamos construyendo esa primavera para el mundo, precisamente. Así que a ustedes, gracias por estar ahí con nosotros en esta mañana interesantísima en que hemos compartido con Rafael, con Marcos Junior, con el director del CONADI, Magino Corporán, con Guillermo aquí. Y con Joel Mercado. Y con Joel Mercado, que está allá, que es nuestro traductor, porque de eso se trata, hay que traducir, ¿no? Cuando uno habla de traducir, uno encuentra esa palabra como muy viciada, pero traducir, todo hay que traducirlo. Si usted oye la 9ª Sinfonía de Beethoven, tiene que traducirla a un lenguaje que no es el lenguaje musical, sino al lenguaje Sí. normal, natural, con el que uno siente, con el que uno percibe. Como digerirla. Exacto, hay que traducirla, como hay que traducir un cuadro. Si usted ve una pintura y se queda ahí en la pintura, no entendió nada, tiene que traducir o tratar de traducir lo que ha dicho el pintor. Ahí de eso estamos hablando, de traducir, y de que el ser humano vive haciendo traducciones permanentemente de todo. Gracias por estar ustedes Traduzcan ahí. ustedes todo esto. ¿Verdad? Traduzcan. Sí, porque ahora tiene usted que traducir todo lo que hemos hablado y dicho hoy aquí con estos compañeros y compañeras del Qué CONADI. rico fue, qué rico. Gracias por estar ahí y quédese ahí porque ahora tenemos nuestra cita cultural con don Fernando Casado, el magistrado que está aquí esperándonos. Para pelear, dice Guillermo, no sé por qué, ni con, que ni los con coeños quién, son así. ni con quién. Los coeños son Así así. que quédese ahí. Era 28 de noviembre, en la tarde, me llama un señor y me muestra el periódico y me dice, mira, aquí hay una oportunidad, tú que no estás haciendo nada, tú que estás desempleado. Cuando veo el concurso, busco en internet cuáles son las condiciones para participar. Declaración jurada, mi currículum, la certificación del código, todo lo que se pedía. Fue la primera que se sorteó y me tocó una de 57.150.000 en el municipio de Consuelo. En el 2006, cuando yo me dirigía a la universidad y andaba en un motor, tuve un choque con un camión. Después me dio una hemorragia cerebral, tuve una parálisis de mi cuerpo. Yo iba a la universidad con andadores, con bastón, con todas esas limitaciones, pero yo quería terminar. Decían, no, para tú ser un ingeniero de verdad, tú tienes que demostrarlo ahora. Que tú tengas un título y estés colegiado, no implica eso. David tuvo que vencer barreras físicas para lograr ser ingeniero.
Al ganar este concurso, se esmeró en construir la escuela cumpliendo todos los protocolos para que las personas con algún tipo de discapacidad tuvieran acceso a todas las áreas. Cuestión de derechos. Esta es la escuela básica Santa Margarita Yubil. Se han tomado muy en cuenta los parámetros para que las personas que tengan discapacidad tengan acceso a todas las áreas, incluso hasta las canchas tienen acceso. Yo ahora me siento que sí, porque yo desarrollé lo que yo aprendí. Hice lo que a mí me gusta. Siempre quise ser ingeniero. Porque usted beneficiando a una persona al azar, cualquiera, dándole una oportunidad a cualquier profesional, por medio de esa persona usted beneficia a muchos. Hasta los que están estudiando, crece su esperanza. ¿Por qué? Ellos dicen, bueno, si ese sistema que ahora se ha implementado continúa, tal vez cuando yo me gradúe y siga ese sistema, yo también tengo oportunidad. Cuando yo llego a Consuelo, que en esa escuela, todo el mundo sabe que la hice yo. Bueno, ese fue el ingeniero que hizo la escuela, es diferente. Cuando tus piernas estén cansadas, entonces camina con el corazón y la voluntad es la fuerza mayor que hay.